edición de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cuerpo policial bajo persecución por conductor que al parecer tendría un arma de fuego en su poder. Proyecto de Censo de Salud STEPS ayudará a conocer el estado de salud de la comunidad en Aruba. Cancelación de vuelos de Viva Air en Colombia generó caos en los aeropuertos. Nuevo penal en El Salvador genera división de opiniones. Un hombre se tatúa un peluquín en su cabeza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludo, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una persecución que realizó el cuerpo policial. Sabemos que ellos están haciendo rigurosos controles alrededor de la isla. Pues en esta oportunidad, detrás de un vehículo Mustang color blanco y al parecer la persona tendría un arma de fuego en su poder. El cuerpo policial, como siempre, realiza controles en las vías de la isla. En esta oportunidad se generó una persecución. Durante un patrullaje de la unidad de Oranjestad, ellos escucharon un tiro en el área de Postcantor. Al momento de verificar de dónde provenía este tiro, se dieron cuenta de un vehículo blanco marca Mustang, del cual allí abandonó este lugar a una alta velocidad, lo que condujo a una persecución. Después, en el área de Madiqui, en dado momento, el conductor de este auto lanzó algo fuera de este y continuó con su huida. Delante de Anglo Cloiters Hall, el conductor decidió parar y de inmediato las autoridades lo detuvieron. Después de la detención de la policía, cuando ya lo llevaron a la guardia de seguridad, investigaron y encontraron un arma de fuego. Por este motivo, según lo que indicaron las autoridades policiales, el hombre está pendiente a una investigación. Cambiando de tema, el día de ayer, durante una rueda de prensa, el ministro de Salud, Dangui Oduber, conjuntamente con el Departamento de Salud, estuvieron hablando frente al nuevo censo de salud que vendrá para la isla, conocido como STEPS, y la intención es poder conocer el estado de salud de la comunidad y mirar cuáles podrían ser los beneficios para poder obtener una mejor salud. Ayer lunes en la mañana, el ministro de Turismo y Salud, Dangui Oduber, conjuntamente con el Departamento de Salubridad Pública y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, PAHO, anunciaron la encuesta nacional de salud STEPS. Esta encuesta de STEPS estará comenzando desde el próximo 4 de marzo y terminará el 27 de mayo de este año. Es una encuesta nacional de salud para que de esta forma el gobierno pueda tener una mejor vista frente al estado de salud de nuestra población a través de los datos recolectados. La última vez que se llevó a cabo algo similar fue en el 2006. Esta encuesta es como un censo, pero de la parte de la salud. En esta encuesta van a hacer muchas preguntas porque se sospecha que el 80% de la población en la isla tiene sobrepeso y por este motivo quieren medir el índice de masa corporal de nuestra población. Durante esta encuesta de salud también tomarán la presión, chequearán el azúcar de las personas en la casa y todo esto para tener una mejor vista cuanto, no solamente las personas en la comunidad, pero también si de pronto corren algún riesgo frente a su salud. La prevención en la parte de la salud es de vital importancia para poder mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. El mandatario cree que este tipo de campañas de prevención en donde se busca cuidar a los ciudadanos y que también tengan un estilo de vida más saludable, para que de esta manera no solamente tengan un estilo de vida saludable, pero que también puedan ayudar en la parte de la salud. El ministro Dangui Oduber agradece al Departamento de Salubridad Pública, a la parte también de promoción de salud, para los trabajos realizados frente a STEPS 2023. Cambiando de tema, el ministro Ursel Arens estuvo ayer visitando los estudios de Telearuba conjuntamente con la compañía Waste Away y la intención es poder fortificar a Serlimar frente al procesamiento de los desperdicios.
El ministro Ursel Arens estuvo visitando el DOM junto al equipo de Waste Away con el propósito para que la compañía pueda evaluar las condiciones de las maquinarias que fueron instaladas en el 2009. Aunque en el año 2011 esto fue desmantelado, estas maquinarias todavía se encuentran en el terreno del dump en Parquítenbos, Serlimar, y se espera que esta compañía pueda hacer una inventarización y darle consejo sobre cómo se puede hacer un nuevo restart. La intención es poder fortificar a Serlimar y que pueda tener un rol más grande en el procesamiento de desperdicios y siempre teniendo en cuenta los principios en cuenta del desperdicio. Actualmente ya se están dando el proyecto relacionado con el procesamiento de estos desperdicios en Aruba, una iniciativa del ministerio encargado con la parte de la naturaleza. Por este motivo, el ministro Ursel Arens, que ha tenido un enfoque frente a la inversión de millones y que de esta manera no solamente se pueda mejorar el procesamiento de los desperdicios en Aruba. Actualmente también el señor Bill Martin, que es el vicepresidente de Waste Away, estuvo visitando nuestra isla inspeccionando las máquinas y que se puede procesar también estos desperdicios a un nivel alto, y esto también ayudando al medio ambiente. Estas inspecciones determinarán si estas máquinas podrían todavía funcionar y mirar también cuál es el proceso y el desarrollo de este proyecto. Continuamos con más en esta oportunidad con nuestra ronda internacional y nos vamos para Colombia con la difícil situación que están viviendo muchísimos pasajeros quienes están varados debido a la situación de la cancelación de la aerolínea Viva Air y que esto afectó a muchísimos usuarios, no solamente colombianos, pero también de diversas nacionalidades. Vuelo cancelado. Eso fue con lo que se encontraron los viajeros de la aerolínea Viva Air. Cuando vine acá, había un coordinador y estaba diciendo que la aerolínea tenía problemas con la persona que le arrendaba los aviones. Luego, unos minutos después, salió otro coordinador diciendo que eran fallas operacionales. Realmente es la aerolínea jugando con nosotros. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, esta familia peruana que pasó vacaciones en República Dominicana y estaba haciendo tránsito en Colombia, tuvo que pasar la noche en la terminal aérea. Es súper frustrante para nosotros porque estamos entre niños. Tengo mi sobrino de 1 año, mis sobrinos de 5 años que están asustados, vieron todo el tumulto, se asustaron y estamos acá todos preocupados, ¿no? Queremos regresar. Nadie les daba respuesta y mucho menos soluciones. Para Berta Eliana Montoya, las vacaciones no terminaron de la mejor manera. Los pasajes están al doble o al triple de los que los compramos en Viva, ¿no? Por la cercanía del tiempo, y la verdad es que han sido personas bastante déspotas, no han querido escucharnos. La verdad es que ni siquiera ellos han estado informados de lo que ha estado pasando, se tiraban la pelota uno al otro y no brindaban una solución. Lo mismo le ocurrió a Julio Mendoza y a sus familiares. No daban ninguna razón. Que se habían declarado en quiebra la empresa y nada más, después no nos dan. Usted viaja, usted es un adulto mayor, viaja también con su esposa, ¿y cómo van a hacer cuando van a pasar la noche? Aquí como usted ve, ahí está mi esposa. No les han dado ninguna solución, nada en absoluto. En un comunicado, Viva Air informó que canceló provisionalmente toda la operación de sus vuelos debido a las demoras de la Aeronáutica Civil para permitir la integración de esta aerolínea con Avianca, solicitada debido a las dificultades económicas. Por su parte, la Aeronáutica Civil también se pronunció y aseguró que todo el proceso se ha realizado bajo la normativa y que junto a la Superintendencia de Transporte velarán por los derechos de los viajeros, quienes al final son los más perjudicados. Cambiando de tema, el día de ayer se celebró la independencia de la República Dominicana y como es costumbre allí en este país, se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellos la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Sin embargo, en las calles hubo protesta, manifestaciones con piedras y palos. Allí estuvieron manifestando en algunas de las principales avenidas allí en este país. La discusión que inició entre quienes marchaban en contra de las AFP y grupos que desde tempranas horas llegaron a las inmediaciones del Congreso a apoyar a Abinader terminó con botellas y piedras volando por los aires.
Las diferencias entre quienes consideran que el Día de la Independencia debe ser observado de otro modo y los que defienden el derecho a la protesta fue lo que motivó el conflicto alrededor de las 10 de la mañana, provocando cambios en la ruta presidencial. Otro día, no el día de hoy, en una rendición de cuentas, que vaya a otro lugar y otro día. Así que quieren democracia, nosotros estamos reclamando justamente. 2 horas más tarde, manifestantes intentaron por segunda ocasión llegar a la explanada del Congreso, momentos en que el mandatario ofrecía su discurso, pero fueron impedidos con bombas lacrimógenas. ¿Por qué? O sea, nosotros estamos aquí en esta esquina, queremos caminar hacia allá y no nos dejan bajar. Entonces, ¿cuál es la situación? Los seguidores de Abinader se encontraban apostados desde la avenida Sarasota con Jiménez Moya hasta la Independencia, con pancartas en manos, tambores, consignas y canciones con letras que pedían la repostulación presidencial. En otra información, aumenta el paso de migrantes a diferentes lugares en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos cruces fronterizos, por ejemplo con Canadá, allí las bajas temperaturas están afectando a esos migrantes. El informe es de La Voz de América. Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevo hasta tal sitio, ya llegas a tal lugar, llamas, pides un taxi y llegaste. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de -10, -15. El tráfico de migrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá. Y nos vamos una vez más a Colombia porque mucho se ha hablado frente a la reforma a la salud, las nuevas leyes que estarían de acuerdo, pero también cómo podrían reformarse porque hay todavía muchísimo escepticismo frente a ese punto. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro indicó que ellos abren la posibilidad de pronto de cambiar algunas de estas leyes o también modificarlas. Durante 4 horas, el presidente Gustavo Petro escuchó los reparos que los partidos de la coalición tienen sobre la reforma a la salud. El mandatario abrió la puerta para modificar el articulado de la reforma. Los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. Los partidos Liberal, Conservador y la U ya tienen listas esas propuestas que le presentarán al gobierno. Los 3 partidos vamos a presentar un articulado modificatorio a la ley para que construyamos sobre lo construido. Vamos a modificar unos artículos, vamos a incluir artículos nuevos, no es menor, y vamos a eliminar artículos, y no es menor que estemos apoyando una continuidad de las EPS. La redacción de los nuevos artículos de la reforma a la salud comenzará mañana martes en la cumbre que convocó el Partido Conservador y en los próximos días los partidos Liberal y el Partido de la U harán lo mismo. Las 3 colectividades posteriormente unificarán los artículos sobre los que tienen reparos. En El Salvador se han generado aplausos, pero también inconformismo por la mega cárcel que recientemente fue inaugurada, según lo que indicó su presidente Bukele. Pero también sabemos que hay diferentes opiniones, seguramente de la oposición. Ante esto, según se ha dicho, ya se han contado algunos días que no se conocen homicidios en este país. El traslado de los primeros 2.000 reos al nuevo penal, ubicado en el municipio de Tecoluca, a 74 kilómetros de la capital salvadoreña, causó distintas reacciones en diferentes sectores del país. Algunos analistas opinan que esta megacárcel no debería ser motivo de orgullo. Para mí no implica una medida de orgullo nacional de decir que tengo la cárcel más grande de América Latina.
Al contrario, debería ser una cosa que me diera cierta pena, porque le muestres un fracaso de los gobiernos, no solo este. En las redes sociales algunas personas celebraron la medida. Las imágenes difundidas por el gobierno muestran las condiciones del traslado de los reos en un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y aire. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. La megacárcel tiene 236 manzanas de extensión y tiene capacidad para contener a 40.000 internos. Dentro de las celdas, los reos tienen camarotes metálicos, sanitarios y una pila con agua regulada desde un control central. Vean a estos criminales. Ya no dan miedo, ¿verdad? Exacto. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos, por democracia. El régimen de excepción continúa en la actualidad tras haber sido prorrogado por casi un año. El gobierno asegura que con esta medida se ha capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros. Ahora, si usted va a visitar Bogotá en los próximos días, va a tener que utilizar el tapabocas en transportes públicos y también en diferentes lugares. El motivo no es por el COVID-19, sino por la calidad del aire, que es bastante baja, según lo que han indicado algunos expertos. Una capa espesa y gris que se ha ubicado en los últimos días sobre Bogotá refleja la concentración de contaminantes en la atmósfera de la ciudad. Tenemos vientos que vienen en una dirección con el material particulado de los incendios y vientos que vienen en el otro sentido, dejando el material particulado sobre la ciudad. Vemos que este fenómeno se va a mantener a lo largo del fin de semana e incluso se va a agravar el día domingo. La condición del aire en Bogotá se agravó por los incendios en el oriente del país y obligó a una alerta ambiental preventiva. Nuestra invitación, tanto al sector productivo como a los ciudadanos, es que tomemos medidas de autocuidado y de autorregulación. Usar menos los vehículos privados, recurrir al transporte público. También recomiendan no hacer actividad física al aire libre en las mañanas. Si las condiciones se mantienen hasta el lunes, se tomarían otras medidas. Vamos a tener que tomar medidas como las siguientes: eliminar el pico y placa solidario, incrementar las restricciones para incluir motos, restringir los vehículos de carga de más de 10 años. Por ahora, 4 estaciones de monitoreo indican que Fontibón, Kennedy, Sevillana y la Carrera Séptima son los sitios más afectados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Orgullo nacional, la playa de Eagle Beach una vez más recibe nuevo reconocimiento. Ave noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data e llamada, devo solo plan, queda chat com a bonfada. O hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar aninho grátis de puxa sua comida preferida e Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Bom-vindo a MATLAB a informar. Antes conheci como Northlab Center e agora conheci como Laboratório MATLAB.
brindando ao povo de Aruba com o mesmo serviço amical e de qualidade à base de acreditação ISO 15189 e certificação ISO 9001. Nos saco COVID-19 traz roupa câmbio. PCI nos meta como laboratório para oferecer diferentes benefícios e chequeio preventivo tanto no nosso paciente na privada como também no nosso paciente de ACV, mirando que nós aceitar todo verweisbrief preferido para doctor de casa, especialista ou parteira. Com diferentes sucursais ronde Aruba, por de nos 12 distritos de San Nicolás, tem no nosso nostalgia distrito de Norte, qual está com nós laboratório mais acessível. Como laboratório inovativo, nosso compromisso com nosso paciente está queda nos prioridade, para sobre a boa saúde está merecer é melhor. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Y esta es una noticia que realmente nos llena de orgullo, pues una vez más la playa de Eagle Beach recibió un reconocimiento internacional, en esta oportunidad la playa número 1 a nivel Caribe y número 2 a nivel mundial. La Oficina de Turismo Aruba Tourism Authority recibió la grata noticia de que Eagle Beach fue reconocida por TripAdvisor como uno de los ganadores de este Traveler's Choice Best of the Best Award, que es el premio a lo mejor de lo mejor por los viajeros para el año 2023 en la categoría de playas, siendo la número 1 en el top de las 25 mejores playas en el Caribe y el puesto número 2 en las 25 en el top en las mejores del mundo, lo que quiere decir que Eagle Beach se convierte en la mejor playa a nivel Caribe y la segunda mejor playa en el mundo. En esta lista también del top número 25 de las playas en el Caribe, también tenemos dos playas más, Baby Beach en el puesto número 19 y Arashi Beach en el puesto número 23. Siendo una isla pequeña en el Caribe con una dependencia grande del turismo, esto es un verdadero honor y orgullo que una de nuestras playas llegue al primer lugar en el Caribe. Ya por varios años, Eagle Beach ha sido reconocido entre las playas más bonitas en el Caribe, pero esta es la primera vez que llega al primer lugar. Seguramente esto no solo es reconocimiento como uno de los lugares más bonitos y que ofrecen experiencias únicas y excepcionales, es una propaganda impagable para Aruba. Estamos agradecidos con los visitantes que seleccionaron Eagle Beach y estamos contentos de poder compartir esta noticia con la comunidad, indicó Ronela Cruz de Aruba Tourism Authority. Nuestras playas son parte de nuestros recursos más importantes, por eso hay que seguir cuidándola y seguir disfrutando. Felicitaciones Aruba por este premio. ¿Y qué tal estas fuertes imágenes que vamos a ver a continuación? Un grupo de jóvenes se encontraba al interior de un vehículo y al parecer por estar grabando un video no se dieron cuenta y resultaron estrellados. Lo peor del caso es que al final, a pesar de lo duro que fue este choque, les preocupaba más de quién era el vehículo. Un grupo de jóvenes que iban en un vehículo en una carretera de la zona rural en Córdoba, Argentina, sufrieron un aparatoso accidente en la tarde de este domingo. Los ocupantes de la camioneta Hyundai Tucson, 2 hombres y 3 mujeres, grababan un TikTok y entonaban una canción, disfrutaban de algunas bebidas mientras hacían un recorrido por la vía. Bebé me siento en California porque bebo y no me dicen nada, cantaban allí a ritmo los ocupantes del vehículo. Enseguida la transmisión que hacía una de las jóvenes en el asiento del copiloto
auto se distorsionó y se evidenció que el vehículo en el que viajaban sufrió un volcamiento. Al parecer, los protagonistas de la escena no resultaron con heridas de consideración y uno de ellos se lamentaba por el estado en el que quedó la camioneta de un familiar. Estrellé el carro de mi papá, repetía intensamente la joven, que en el video se observa maniobrando el volante. Y a esta hora les traigo el recomendado del día y viene por parte de Seitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Seitar presenta el ítem de la semana y en esta oportunidad es un Google Home Mini, altavoz inteligente con tecnología de asistente de Google. Obtenga respuestas preguntándole a Google. También administrará su día y configurará alarmas, reproduce música y mucho más. Por solamente 45 florines lo consiguen en cualquier teleshop de Seitar. Y a esta hora llegan las mascotas de Alejandra y les presento este perrito que se quedó dormido en pleno escenario y a la vista del público, pues a pesar de que era una de las estrellas de la noche, sin embargo, él estaba cansado. Esta vez un perrito acaparó todas las miradas de un concierto en Brasil. Las hilarantes imágenes sacaron miles de sonrisas, puesto que muchos consideraran que el perrito fue la estrella de la noche. Mediante la grabación compartida por una cuenta se mostró a una mascota sumamente cansada o tal vez quiso robarse el show, ya que se acostó a un lado del escenario en pleno concierto de la cantante brasileña Marina Sena. Así como lo escuchan, al canino no le importó que el artista brindara el mejor espectáculo en el que ofreció sus grandes hits musicales. Todos los asistentes coreaban a viva voz las canciones de la brasileña, pero todo parece indicar que el perrito quería robarse la atención. El público no dejó de grabar al animal acostado en las patitas hacia arriba. Por varios minutos permaneció en la tarima. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad un hombre cansado de utilizar peluquines, de utilizar diferentes apariencias para poder tapar su calvicie, decidió tatuarse su calva y allí hacerse un peluquín a la muestra de todos. Cansado de tener problemas con el crecimiento del cabello, un hombre tomó una radical decisión: tatuarse la cabeza. Así que puede ver en un nuevo video en el viral que se distingue a una persona sentada mientras enfoca su curioso copete a base de tinta oscura. El particular diseño que simula la textura y el comportamiento capilar ha llamado la atención de millones de internautas en las redes sociales. En el clip se puede observar a este hombre sentado en el set de trabajo de un tatuador. Mientras el artista gira su cámara, se puede distinguir el curioso diseño de su cuero cabelludo, el cual proporciona la ilusión de que se trata de un frondoso y bien arreglado peinado. Olvídese de un trasplante de cabello, ahora es un tatuaje, recomienda el autor del clip mientras enfoca el curioso tatuaje. Asimismo, se percibe una pigmentación rojiza en la cabeza, por lo que se deduce que es un trabajo recién terminado. Y los dejo con esta propuesta de matrimonio que de verdad ahora los jóvenes son muy creativos, pues él fingió que había sido atropellado. Después del gran susto que le hizo pasar a su novia, decidió proponerle matrimonio. Las propuestas de matrimonio son cada vez más creativas y ocurrentes. En esta ocasión se ha vuelto viral la singular pedida de mano que tuvo una joven quien pensó que su novio había sufrido un terrible accidente. En este video, que ha desatado todo tipo de comentarios, tal y como se muestra, se puede ver al joven que iba en una moto y acabó en el suelo como si hubiese sufrido un choque. En la escena estaban dos motociclistas más. Mientras tanto, algunos curiosos se pusieron alrededor del joven. En el momento, la novia del supuesto accidentado se acercó corriendo, hizo de todo para que su pareja reaccionara y estaba sumamente asustada. Al ver su reacción, el joven se colocó de pie, sacó de su bolsillo el anillo de compromiso que iba a entregarle. La joven se quedó impresionada y en medio de la confusión y el asombro le dijo que sí. Todos celebraron la unión y esta escena quedó grabada en un video que se convirtió próximamente en viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales, como siempre, nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos vemos mañana una vez más.